Abrir la diagonal del rey otorga influencia central inmediata y prepara un rápido desarrollo. Al establecer una presencia central y desafiar el dominio del peón, esta respuesta simétrica enciende inmediatamente una lucha dinámica por el control del tablero. Desarrollando el caballo hacia el centro, esto prepara el enroque y ataca al peón. El desarrollo de este caballo disputa directamente el peón central y se prepara para el enroque en el flanco de rey. Desarrollar otro caballo fortalece el control central y prepara para los avances de peón, disputando sutilmente el peón de E5. Desencadenando el desarrollo, el caballo mira agresivamente el peón de E4 y abre diagonales para los alfiles. Apuntar al defensor del peón E5 crea inmediatamente tensión central y abre líneas para una posible bifurcación de caballo. Desequilibrar la estructura de peones con una salida de caballo, buscando perturbar el desarrollo armonioso de las blancas forzando intercambios. Mover el alfil al borde ahora obliga al caballo negro a reconsiderar su ocupación central, creando potencialmente futuras oportunidades de peón en el flanco de dama. Al desarrollar el alfil hacia una diagonal más activa, la pieza mira el flanco del rey y se prepara para posibles avances centrales. Sacrificar un peón para alterar la estructura de peones de las negras y abrir líneas para un asalto al rey es una apuesta audaz. Al asegurar el peón central y preparar el contrajuego, esta jugada refuerza cuidadosamente la posición de las negras. Recuperar ese peón mientras se crea un puesto de avanzada de caballeros libera tus peones centrales para el desarrollo. Tomando la iniciativa con un agarre de peón, las negras desafían audazmente al caballo de las blancas y perturban el centro, creando complicaciones tácticas inmediatas. El enroque ahora empuja a tu rey a un lugar seguro, una respuesta proactiva a las crecientes amenazas en el centro. Exponer la estructura de peones de las blancas a un ataque inmediato y potencialmente abrir líneas alrededor de su rey es una elección audaz. Capturar ese peón abre líneas y mejora la actividad de las piezas, pero abandona la seguridad en el flanco de rey. Desequilibrar el centro con esta redistribución de caballos tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente explotar líneas abiertas para contrajuego. Al desatar una tormenta táctica, las blancas pretenden alterar la estructura de peones de las negras y tomar la iniciativa. Recuperar el peón abre líneas diagonales críticas y enciende un contrajuego inmediato contra el rey expuesto de las blancas. Desarrollar el alfil aquí tiene como objetivo presionar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente explotar el flanco de rey debilitado si la dama se mueve. Recuperar el peón central ofrece la oportunidad de reorganizar el desarrollo de la reina y desafiar la actividad de las piezas blancas. Reforzando agresivamente el centro del peón, las blancas se preparan para desatar poderosas posibilidades de ataque a lo largo de la columna F, con el objetivo de abrumar al rey negro. Este avance, que solidifica el centro del peón, tiene como objetivo anclar el caballo y prepararlo para rupturas de peones, aunque debilita ligeramente la diagonal del rey. Liberar a la dama para mirar C6 y prepararse para un empujón de peón indica una intención agresiva de explotar la colocación, ligeramente incómoda de las piezas de las negras y potencialmente abrir el flanco de rey. El enroque ofrece una seguridad vital al rey, desenredando al monarca de posibles escaramuzas en el centro y conectando las torres para futuras operaciones. Recuperar el peón central y activar la torre prepara un asalto al flanco de rey de las negras, al tiempo que refuerza la columna E. Asegurar la torre en la columna B ahora apunta a desafiar la expansión del flanco de dama de las blancas y potencialmente explotar la columna D abierta más adelante. Reforzar la lima D inicia una preparación del paciente, apuntando a la presión posicional y el control de las líneas abiertas. Al asegurar la estructura de peones del flanco de dama, este movimiento prepara sutilmente para la expansión del flanco de dama y posibles rupturas de peones como C5. Liberar al alfil para que participe en la presión del flanco de dama y al mismo tiempo crear un puesto de avanzada potencial para el caballo en D3. Proporcionar un puerto seguro para el rey después de la preparación del flanco de dama mejora significativamente la resiliencia defensiva. Al desatar el poder de la dama a lo largo de la diagonal, las blancas pretenden perturbar la seguridad del rey negro y explotar el debilitado flanco de rey. Llevar la torre a la séptima fila la activa a lo largo de la columna abierta,
creando presión inmediata sobre el flanco de rey de las blancas y reforzando la estructura defensiva de la dama. Expandiéndose en el flanco de dama, esto tiene como objetivo apoderarse de más territorio y potencialmente abrir líneas de ataque. Esta maniobra defensiva refuerza las defensas del rey creando una casilla de escape, un paso prudente dada la presión inminente sobre el flanco de dama. Buscando agresivamente un ataque, las blancas reposicionan a la dama para encabezar un asalto por el flanco de rey. Dar prioridad a la seguridad del rey mediante la retirada de la torre ofrece un poco de espacio para respirar, aunque la estructura central de peones sigue siendo precaria. Apuntar al flanco de rey con el alfil crea una zona de asalto inmediata, con el objetivo de desalojar al defensor del rey negro. Volver a centrar la dama evita un peligro inmediato y prepara para un posible contrajuego futuro. El intercambio de damas se simplifica hasta llegar a un final en el que la seguridad de tu rey ahora es primordial y exige atención defensiva inmediata. Recuperar la torre finalmente simplifica la posición, abriendo una línea vital para que el rey negro pueda encontrar seguridad. Abrir la columna C solidifica ahora el control central, restringiendo sutilmente el caballo y la dama negros. Asegurar el espacio en el flanco de dama se vuelve primordial con este avance de peón, evitando más incursiones blancas. Esta inserción de torre reclama valientemente la quinta fila, alterando las ambiciones de las negras en el flanco de dama. Proteger al rey de posibles incursiones del alfil mientras se prepara para redesplegar el caballo añade una capa defensiva crucial. Al trasladar la presión al flanco de dama, las blancas buscan desmantelar la estructura de peones de las negras y, al mismo tiempo, solidificar el control central. Al mover el rey hacia el centro, esta maniobra tiene como objetivo activar la monarca y apoyar posibles avances de peones, insinuando una transición al final del juego. Al solidificar el flanco de dama, este avance de peón prepara para posibles avances de peón o un levantamiento de torre estratégico. Abrir la columna C ofrece contrajuego contra los peones centrales de las blancas, pero descuida la seguridad del rey a medida que la estructura de peones se debilita. Reforzar la cadena de peones tiene como objetivo asegurar un punto de apoyo en el centro, aunque restringe ligeramente el alcance del alfil. Desplazar el rey a una casilla más segura, con el objetivo de escapar de la presión en el flanco de rey. Desbloquear la columna D con la torre inicia un ataque de sondeo, buscando debilidades en el flanco de dama de las negras. Un sutil avance de peón debilita ahora la estructura de peones del flanco de rey, creando objetivos potenciales para las piezas centralizadas de las blancas. Consolidando su presencia en la columna D, el alfil ahora mira a los débiles peones negros. Reconsolidar al rey detrás del escudo de peones, con el objetivo de capear la tormenta en la columna C abierta. Mover el alfil a F3 unifica la presión en el flanco de dama y vigila las casillas oscuras debilitadas. Reafirmando su influencia central, el rey negro inicia una salida tentativa, buscando casillas más seguras más allá del expuesto flanco de dama. Al iniciar un asalto por el flanco, este avance del alfil se prepara para hostigar el flanco de dama de las negras y buscar debilidades. Este ataque de peón, que desafía agresivamente el flanco, tiene como objetivo perturbar las piezas coordinadas de las blancas y crear un contrajuego inmediato, aunque debilita al rey de las negras. Abrir este archivo crea inmediatamente oportunidades de ataque en la columna G, un cambio bienvenido desde el centro bloqueado. Abrir el flanco de rey a una torre enemiga crea de repente peligros tácticos inmediatos. Desbloquear la diagonal del alfil para una posible presión del lado del rey y prepararse para desafiar las columnas abiertas. Al priorizar la seguridad del rey, las negras ahora esconden a su monarca, buscando refugio detrás del escudo de peones. Afirmando el control central, la torre gira para presionar la estructura de peones del flanco de dama. Desatando una tormenta de peones para abrir el flanco de rey, creando un caos táctico inmediato. Desbloquear la columna D para la torre presenta un desafío inmediato para los peones vulnerables de las negras. Liberar a tu rey abre vías para el contrajuego, amenazando con alterar la estructura de peones de las blancas y explotar la columna abierta. Al iniciar un bloqueo en la columna D, esta torre tiene como objetivo restringir las rutas de escape del rey negro y solidificar la influencia central de las blancas. Buscando desenredar al rey de la olla a presión, las negras intentan activar la torre a una casilla más útil.
Desplazar el alfil a G4 tiene como objetivo presionar el debilitado flanco de rey de las negras y potencialmente explotar la columna G abierta, pero también deja el peón de D3 algo expuesto. Reubicar la torre a un lado tiene como objetivo activarla y potencialmente desafiar la estructura de peones central, pero podría sacrificar una valiosa influencia central. Reposicionar agresivamente la torre busca explotar el peón débil en G5 y presionar al rey no enrocado de las negras. Desatando una potencial tormenta en el flanco de rey, el monarca negro se aventura valientemente hacia adelante, iniciando una audaz investigación central. Este ambicioso avance, que desató una tormenta de peones en el flanco de rey, desafía inmediatamente la estructura de peones de las negras y busca abrir líneas de ataque. Al abrir esa columna C para una posible presión, las negras inyectan dinamismo en una posición tensa y cerrada. Abrir la columna C crea ahora una presión inmediata sobre el flanco de dama de las negras e insinúa futuras oportunidades tácticas. Activar la torre a lo largo de la columna abierta obliga a las blancas a comprometer sus piezas a la defensiva, debilitando potencialmente su estructura. Al liberar los peones, las blancas crean una dinámica tormenta de peones, con el objetivo de destrozar la estructura defensiva de las negras y hacerse con el control del centro. Al abrir la columna B, las negras pretenden alterar la estructura de peones de las blancas y ganar contrajuego. La captura del peón abre la columna para ejercer presión inmediata sobre el rey negro. Liberar el peón D abre líneas e introduce nuevas posibilidades tácticas en un medio juego complejo. Abrir la columna B crea complicaciones inmediatas para las torres negras. El viaje de la torre hacia la séptima fila tiene como objetivo desbaratar los peones blancos del flanco de dama y disputar el control de la columna D. Al explotar la columna abierta, las blancas inyectan presión táctica inmediata, con el objetivo de romper la comprometida estructura de peones de las negras. Cambiar la torre en la columna D elimina una pieza atacante significativa, simplificando la posición para las blancas y potencialmente conduciendo a un peón aislado. Explotar la diagonal del rey abierta obliga ahora a un intercambio desesperado, con el objetivo de simplificar hasta llegar a un final perdido. La huida desesperada del rey continúa, pero es una danza precaria en un tablero con líneas abiertas y pocos aliados. El regreso de la torre a la octava fila sella el destino del rey y explota la columna abierta. El desarrollo del alfil ofrece la oportunidad de reagruparse y potencialmente iniciar un contrajuego en el flanco de dama, pero corre el riesgo de convertirse en una pieza pasiva si no cuenta con apoyo. Abrir una diagonal para el alfil ahora apunta a los peones debilitados del flanco de dama de las negras. Buscando alterar el control de las blancas sobre la columna abierta, las negras pretenden iniciar un contrajuego antes de que la posición se solidifique aún más. Empujar la torre a D6 abre un potencial jaque perpetuo para el rey blanco. Liberar al alfil de su puesto pasivo anterior, con el objetivo de complicar la posición disputando el control sobre diagonales vitales. Aprovechando ahora la columna C abierta para romper la defensa negra. El rey negro, una figura solitaria en medio del caos del campo de batalla, se aventura valientemente más lejos, buscando escapar de las amenazas que se avecinan. Abrir el alfil para acosar al peón C crea oportunidades de ganar. Al desafiar el dominio establecido del alfil, esto permite cambios inmediatos en la estructura de peones y potencialmente libera la torre. Liberar el potencial de un peón pasado creando un peón pasado protegido en la séptima fila. Sacrificar la torre en C8 abre líneas, pero invita desesperadamente a dar mate contra una monarca vulnerable. Reflexionando sobre la colocación del alfil en esta diagonal vacante para ejercer presión sobre el debilitado rey negro. El rey negro, ahora expuesto, se convierte en un objetivo tentador en la estructura de peones que se derrumba. Abalanzarse sobre la torre indefensa consigue una ventaja material crítica, alterando por completo el aspecto del final. La audaz incursión de King, buscando contraataque en medio del caos y la inminente amenaza de mate. Recuperar el peón con la torre establece una iniciativa decisiva en el flanco de dama, explotando los peones aislados de las negras. Encendiendo una desesperada oleada final, este peón avanza, buscando alterar el asfixiante control de las blancas y crear un contrajuego caótico. Sacrificar la torre aquí ofrece una apuesta desesperada por el contrajuego, con el objetivo de explotar al expuesto rey negro antes de rendirse.
El alfil abandona su puesto de guardia, permitiendo la entrada de la torre a la crítica séptima fila. Liberar la columna G ofrece un puesto de avanzada crucial para la torre y amenaza con avances inmediatos. El rey negro, ahora expuesto, no puede escapar del control fatal de la reina blanca. Liberar los peones del rey ofrece un contrajuego dinámico, con el objetivo de alterar la amenazadora configuración de las negras. Un intento audaz de apoderarse del espacio central, pero que deja al rey incómodamente expuesto. King finalmente encuentra una vía más segura, lejos del caos central y de los posibles controles. Empujar el peón hacia adelante aquí descubre una amenaza táctica inmediata contra el rey blanco. La actividad del rey es primordial ahora. El avance de esta pieza tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y lanzar un ataque decisivo. Activar al rey es crucial, ahora puede amenazar a la dama blanca u ofrecer apoyo al peón. Asegurando el rey y preparándose para avanzar el peón pasado, este movimiento fija la posición de las blancas para el empujón final. Aceptando la iniciativa, el avance del peón busca explotar la posición del rey actualmente indefensa. Activar el rey en el centro es fundamental para consolidar este ventajoso final. El sacrificio de la torre abre un asalto directo al rey, con el objetivo de crear un peón pasado imparable. Aprovechando la oportunidad para simplificar y forzar una ruptura de peón, las blancas fuerzan la cuestión en el final. Las negras consolidan su sacrificio de dama, con la esperanza de interrumpir a los pasadores conectados de las blancas y prolongar la lucha. Asegurar el avance de ese peón asegura ahora una posible promoción de la dama, un objetivo estratégico decisivo en este final.